Live streaming is on. Hola, buenas tardes. Soy Antonio Calvo, soy periodista científico, soy miembro de APIA y tuve la suerte hace más tiempo del que me gusta recordar de haber estado en la Antártida, algo que también le ha ocurrido hace muchísimo menos tiempo a Rosa Tristán. Hola, soy Rosa Tristán y como comenta Tony, también he estado en la Antártida hace pues un poco más de un año, así que mucho antes y bueno, hoy esta tarde lo que queremos es contaros un poquito cómo fueron nuestros viajes y lo que ha pasado, ¿no? La diferencia en estos 30 últimos años desde que él estuvo en 1990, si no me equivoco, a la campaña que yo estuve, que fue el año pasado, en el 2020. Así que nada, Tony, cuéntanos un poquito, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes? ¿Qué te queda todavía de aquella experiencia, ¿no? Al continente de hielo? Bueno, yo tuve la suerte de ser invitado por el Instituto Antártico Chileno. En noviembre de 1989 me dijeron que si el 10 de enero estaba en Santiago de Chile me llevaban a la Antártida. Yo entonces, que era un feliz colaborador, y no vamos a entrar en la crisis del periodismo y en lo que pasa ahora, pero era un feliz colaborador y escribía de ciencia en muchos sitios, tenía mi primer contrato en un medio en Radio Nacional y no dudé desde luego en dejarlo para estar el 10 de enero en Santiago de Chile y poder estar las 3 semanas que estuve en un barquito relativamente pequeño, el Capitán Luis Alcázar, un barco como los de Tintín del año 59, de 40 metros, una mezcla de carga y transporte que hacía las funciones de logística para el Instituto Antártico Chileno. Y tuve la suerte de estar 3 semanas moviéndome por ahí, por las dos partes, los dos lados de la península antártica y por la Shetland del Sur, en una experiencia verdaderamente inolvidable y que me sirvió para escribir muchísimas cosas. Entonces, uno podía escribir muchísimas cosas de una cuestión porque no se quemaban tanto, lo hacías en un periódico y luego en otro, en una revista, y luego también pude hacer un libro, así que, en fin, la Antártida fue una inversión que desde luego ha sido extraordinariamente rentable para mí, tanto en lo económico como sobre todo en la oportunidad de haber tenido la experiencia de de haber estado en un lugar único. Supongo que tú también compartes esa parte última, ¿verdad? Totalmente. Yo creo que es una experiencia que no se olvida. A mí me pasó un poquito que me enteré que había una convocatoria a través del Ministerio de Ciencia, del Comité Polar Español, por la que los periodistas nos podíamos postular a ir a cubrir las campañas polares que hacen nuestros científicos en las 2 bases que tiene España en la Antártida. Y dije, bueno, pues yo, mira, voy a presentar un proyecto y si sale, sale. Ahí fue también, pues en octubre del 2019, un poco antes unas semanas antes de la cumbre del clima, que me dijeron que había sido seleccionada para esta aventura, porque realmente es una aventura, ¿no? Así que nada, también yo en vez de estar sí que estuve en un barco porque me dieron la opción de si quería ir desde el sur de Argentina hasta la Antártida volando en un vuelo o si quería ir en el Hespérides y dije, mira, yo ya que voy quiero toda la aventura completa, así que yo me voy a cruzar el paso del Drake, el mar de Oces, para los españoles en el Hespérides. Y estuve en el Hespérides y luego que me quedé incluso más días de los que estaba previsto y luego estuve en las 2 bases, estuve como 15 días, 20 días en la Juan Carlos I y me vino a buscar el Hespérides y me llevó a la otra base allí, totalmente desconectada de lo que estaba pasando en el resto del mundo, que se estaba desencadenando una pandemia terrible, ¿no? Como la que hemos tenido desde entonces y bueno, la verdad es que, como dices, es una aventura increíble y un lugar muy especial, ¿no? Porque la isla Decepción, por ejemplo, ¿no? Donde dices está la base Gabriel de Castilla, es espectacular, ¿no? Con esa bahía, la bahía más segura de la Antártida y el lugar terrible de muerte de miles y miles y miles de ballenas. Llegó a haber en los años 30 hasta 230 barcos balleneros cazando mientras se descuartizaban las ballenas allí en aquella base que tiene todavía aquellos tanques de aceite tan horrorosos, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo cuando entré en Isla Decepción me parecía que estaba entrando en un escenario que era todo en blanco y negro, porque es todo el negro de lava y blanco de nieve y de hielo.
y realmente parecía como un escenario, ¿no? Y sí, es una isla muy peculiar porque es un volcán entero, y lo que es el cráter del volcán, que está roto por un lado, pues es por ahí por donde entran los barcos, como a la caldera, es como, visto desde arriba, es como una rosquilla con un mordisco, y es Un ahí mordisco pequeño. Los barcos pequeño, tienen que enfilar bien para entrar por los fuelles de Neptuno, porque sí. si no es una maniobra complicada. Sí, es una maniobra complicada. Además, entré y salía más de una vez, y una de las veces que había mucha niebla, la verdad es que fue una operación de estas quirúrgicas, ¿no? Que seguía ahí atentamente desde el puesto de mando, ¿no? Que me encantaba subir en el Hesperides desde ahí al puesto de mando. Y lo que dices es verdad de las bases balleneras, es impresionante, impacta muchísimo ver todavía los esqueletos de aquellos edificios, ¿no? Donde cientos de miles, es que son cientos de miles las focas que masacraron allí, ¿no? Ahora, sin embargo, se pasean por allí tan tranquilas, siempre y cuando las dejen los turistas, porque también es uno de los sitios más visitados de toda la Antártida. Claro, sí, es que tiene esa parte, ¿no? El osario tremendo, ¿no? Que ves las vértebras de las ballenas allí inmensas. Había hasta 200 personas trabajando, descuartizando ballenas todo el tiempo. Era una cosa tremenda. ¿Ese del turismo es quizá uno de los problemas que pueda tener ahora la Antártida, a tu juicio? ¿El problema? Bueno, yo la verdad es que a mí sí que me impactó mucho, ¿no? Que, no sé, ahora nos cuentas tú cómo viste tú el turismo cuando fuiste 30 años antes, que seguro que era distinto, ¿no? Pero en la campaña en la que yo estuve, se esperaba que esa campaña de verano fueran hasta 80.000 turistas a la Antártida, ¿no? Que sí, impresionante. Y me impactó mucho llegar ya a una isla que se llama la isla Rey Jorge, que realmente parece como un pueblecito. Dices, pero estos son bases, esto parece que está todo urbanizado con sus iglesias, sus tiendas de recuerdos, en fin, como un lugar muy turístico, y es el foco donde los barcos atracan y los turistas van en avión hasta ese punto, desde el continente americano, desde Chile o desde el sur de Chile o desde el sur de Argentina, Ushuaia o Punta Arenas, y allí cogen un avión y les dejan ya directamente sin tener que pasar el famoso paso del Drake ni nada en la Antártida, con lo cual la rotación de turistas es muchísimo mayor y claro, pues la presión turística sí que ha aumentado. Es verdad que existe una regulación a través del protocolo de Madrid, ¿no? De control, más que de control de números, de control de impactos que pueda generar el turismo, pero sí que últimamente ya se habla que como se siga aumentando, es que no parecen pocos 80.000 en un país donde recibimos 30 millones de turistas, ¿no? Pero es que se concentran en una zona muy pequeñita de un inmenso continente, que es la zona de la península antártica, y claro, en una zona además muy frágil, ¿no? Como son los ecosistemas polares. Pero seguro que cuando tú fuiste igual no viste muchos turistas. No, la verdad es que no había muchos. Había un hotel, el Hotel de las Estrellas, en la isla Rey Jorge, que es la puerta de entrada, es la isla más grande de la Shetland del Sur y es donde más concentración de bases hay. Y los chilenos hicieron la plataforma del aeropuerto, y ahí es donde aterrizan los aviones y donde hay bases de 6 u 8 países. Efectivamente, cuando yo estuve había del orden de 12.000 turistas, iban creciendo. 10 años antes el año que yo estuve había como 4.000. Había habido como 4.000 turistas en la temporada de 1990. 10 años después había unos 10.000, 12.000. Ahora están del orden de 80.000. Efectivamente, no son muchos. Si miramos los kilómetros de la Antártida, 14 millones de kilómetros cuadrados, pues efectivamente es mucho, es una barbaridad si los comparas con el tamaño de España y con los 80 millones de turistas que recibe España y los 80.000 que se reciben allí, pero se concentran en sitios mucho más pequeños, en algunas de la Shetland del Sur y en las dos puntas de la península antártica sobre todo, y sobre todo la presión de los barcos de los que se baja mucha gente en una pingüinera de golpe es muchísimo mayor que la que pueden tener andando por la Gran Vía o por Travesera de Gracia. Yo creo que eso ha de ser regulado. Probablemente es una de las patas que quedan menos atadas. De hecho,
en el Protocolo de Madrid, que es lo que justifica que estemos hoy tú y yo hablando de esto, porque hace 30 años justo de su firma, se dejó sin hacer el anexo del turismo. Se vio que era lo más complicado. Se hizo el de la biodiversidad, el de los recursos, el de los espacios, el de lugares históricos, unos cuantos, pero se dejó el del turismo. Probablemente porque es mucho más difícil y porque probablemente sigue siendo el mayor problema, la presión turística que puede afectar a los hábitats antárticos. Ahora que lo mencionas, bueno, pues si alguien que nos esté escuchando no sabe exactamente qué es el Protocolo de Madrid, bueno, pues el Protocolo de Madrid es una normativa que se firmó en Madrid, vinieron aquí todos los países, o sea, pues los líderes de todos los países a firmarlo, ¿no? Y lo que trata es de proteger a nivel medioambiental la Antártida, es decir, pues como dice Tony, prohibir la minería, una serie de protocolos que hay que poner en marcha para toda investigación científica, bueno, pues se prohibieron cosas fundamentales como no llevar perros, que antes se hacían expediciones con perros, ¿no? Que es un animal ajeno que podía transmitir enfermedades a la fauna polar. Es decir, se tomaron muchísimas medidas de protección de la Antártida y se dijo, este continente hay que preservarlo lo más, digamos, natural posible, tal como está, porque es un territorio muy frágil, de unos ecosistemas que ni siquiera se conocían muy bien, se están investigando. De hecho, gran parte de las investigaciones van precisamente a ampliar nuestro conocimiento de la vida que hay en la Antártida, ¿no? Que es poca en tierra, pero muchísima en los mares, ¿no? Entonces, este protocolo ahora ha cumplido 30 años y que, por cierto, con este motivo hubo un gran evento en Madrid que se juntó aquí gran parte del mundo polar, tanto nacional como internacional, ¿no? Vinieron de distintos países investigadores y responsables de programas polares y, bueno, pues lo que se trata ahora un poquito precisamente es de mejorar ese protocolo y de aumentar esa protección que corresponde a los territorios antárticos, pues se trata de aumentar la protección también al océano Antártico, ¿no? Que es lo que rodea toda y donde está gran parte de esa vida, ¿no? Y rodea todo el continente. Porque el protocolo se refiere a la Tierra, pero hay una superficie equivalente de mar que se congela y se descongela cada año y que también debe ser protegido, y el resto, como dice Rosa, al sur, a los 60 grados sur, que es todo el océano glaciar. El protocolo realmente en su día salió. No sé si hoy somos conscientes de lo que significó en su momento y de lo importante que fue, porque este protocolo que se firmó en Madrid en el año 91 venía de un documento de los años 80 que lo que trataba era, dentro del sistema antártico, de ver cómo se podía hacer la explotación minera. Es decir, no se trataba de prohibir la explotación minera diciendo, oiga, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para sacar petróleo de la Antártida? Pues de una manera que esté bien y que manche lo menos posible. Pero era ver cómo se hace. Y eso avanzó durante las distintas reuniones del Tratado Antártico a lo largo de la década de los años 80. No hay que olvidar que en los 70 había habido las crisis del petróleo y la visión era muy distinta. Pero cuando ya habían firmado todos los países y ratificado casi todos, sonó la voz de alarma. Francia había metido la pata hasta el Corvejón con el Rainbow Warrior, como se sabe. Nueva Zelanda estaba a punto de tener unas elecciones en las que había un conglomerado de asociaciones conservacionistas que tenían una voz elevada al respecto, Australia también, y de ser países que estaban deseando regular la explotación minera de la Antártida, pasaron a convertirse en adalides de lo contrario. Y en Viña del Mar, en el año 90, en noviembre del 90, estuvo a punto de ser ratificado ese acuerdo para la explotación minera, y de ahí, en un año, se pasó al Protocolo de Madrid, que era, pues decía Steve Sayer, que estuvo con nosotros entonces en la firma en España, era el director ejecutivo de Greenpeace entonces, y dijo, lo tengo aquí apuntado, este acuerdo no tiene precedentes en la historia. Es la primera vez que la comunidad internacional consigue algo semejante, reconociendo el carácter finito de este planeta y la necesidad de protegerlo para las generaciones venideras. Esto lo decía el director de Greenpeace. Es decir, todos los demás delegados estaban encantados de la vida de haber conseguido algo así.
los que estaban del lado de la protección, que en honor a la verdad hay que reconocer que en esa década habían cambiado y prácticamente todos preferían la conservación, entre otras cosas, porque quienes solían acudir a las reuniones del Tratado Antártico son más bien la gente del mundo de la investigación, no es exactamente el comité científico, pero hay muchos funcionarios de ese lado y, por lo tanto, estaban a favor de conseguir la máxima protección. Lo que se consiguió, por lo tanto, en el año 91 en España fue extraordinario, fue un documento monumental. Han pasado 30 años y efectivamente hay que adecuarlo a los tiempos y hay que darle una nueva mano de pintura, como a los barcos antárticos cada poco, para que se mantenga en buenas condiciones de navegación. Claro, es que además, como mencionas la comunidad científica, es que ya lleva muchos años la comunidad científica alertando de la grave disminución de una especie que es fundamental para toda la cadena trófica, para prácticamente todos los grandes mamíferos que viven en la Antártida, ¿no? Y que es el krill. Y resulta que el krill, pues en los últimos años se ha puesto de moda como uno de estos nuevos alimentos que proporciona omega 3, que es buenísimo para la artrosis, que es buenísimo para la piel. Bueno, se utiliza para las cosas más variopintas, he leído por ahí que se utiliza también en algún país hasta para hacer pienso para mascotas, ¿no? Pero resulta que es que el krill ya está en crisis por el cambio climático, porque se alimenta de unas algas que crecen debajo de ese mar helado que comentabas antes, ¿no? Que las alguitas que crecen ahí debajo de ese hielo que está desapareciendo en grandes cantidades, y resulta que es la base que comen las focas, los pingüinos, las ballenas, en fin. Entonces, se está intentando, hay una comisión antártica, se creó una comisión antártica para la gestión de los recursos marinos antárticos pesqueros, pues para regular y poner cuotas y proteger ese medio ambiente marino. Y bueno, pues ahora el objetivo que se tiene desde hace ya unos años es conseguir que haya áreas del océano Antártico donde no se pueda pescar, que sean áreas protegidas. Hay una zona pequeñita que es el mar de Ross que se consiguió porque es de una biodiversidad tremenda, pero todo lo demás, pues bueno, se ponen cuotas de pesca a través de esta comisión, pero luego hay muchísimas vulneraciones. Además, continuamente salen denuncias, pues ha pillado un barco ruso que ha pescado no sé cuánto que no debía. A los que pillan, luego están los que no pillan. Entonces, lo que se quiere es ampliar en grandes zonas hasta 4 millones de kilómetros cuadrados de océano Antártico, océano Austral, y protegerlo. Y esto está siendo ahora tremendo, porque el otro día recordaban, como tú dices, ¿no? que hay un cambio político para firmar el Protocolo de Madrid en relativamente poco tiempo, se dio la vuelta a la tortilla y se firmó. Y Pascal Lamy, que había estado un excomisario europeo que estuvo en las negociaciones del Protocolo de Madrid también, pues comentaba, dice, es increíble que ahora, en pleno siglo XXI, con el indiscutible cambio climático que tenemos y la explotación de este recurso que está habiendo, sea tan difícil el ponerse de acuerdo para proteger este territorio, ¿no? Este territorio marino, ¿no? Que el problema viene porque hay únicamente dos países de los 26 que forman parte de esta comisión, que son Rusia y China, que no están dispuestos a consentir que nadie les diga lo que tienen que hacer con los mares antárticos. Y de hecho he visto por ahí que están ya preparando grandes buques para seguir sacando, ¿no? de esa zona del planeta por recursos pesqueros y krill fundamentalmente, ¿no? Sí, así que, bueno, por un lado deciros que si veis algún producto con krill no se os ocurra comprarlo, porque todo esto probablemente provenga de esquilmar esta parte. Y luego también nos habla un poco de eso, de las dificultades que hay, ¿no? Para llegar ahora mismo a acuerdos por consenso, que lo tienen que ser por consenso de todos, porque si no parece que no valen, ¿no? Y que, bueno, hay países que lo boicotean y no hay forma de dar su brazo a torcer, ¿no? Una de las herramientas básicas del Tratado Antártico desde que se creó en el año 59 es el consenso. Todo se ha hecho siempre por consenso de los distintos países, los que firmaron primero y los que, como España, hemos ido adheriéndonos después. En estas cuestiones pesqueras, efectivamente,
es muy difícil encontrarlo. Igual que fue difícil también con el Protocolo de Madrid. En fin, se firmó más o menos rápido, pero Estados Unidos nos tuvo desde la firma en Madrid hasta que lo ratificaron 6 años pendientes de un hilo, que si firmaba, que si no. O sea que siempre hay problemas en ese sentido. La excusa de la ciencia, que igual que a Japón le ha permitido matar indiscriminadamente ballenas, lo hace también con el krill, que es una gamba que no se puede comer directamente, que tiene una cantidad de flúor monumental, que es, en fin, nutritivísima para las ballenas, los pingüinos y las focas, pero que necesita ser muy tratada para que sirva de alimento. En términos de biomasa, es el animal más abundante del planeta, pero aún así, como no se conoce bien todavía la dinámica de crecimiento, hay que tener mucho cuidado con las extracciones masivas. Por eso no se puede hacer indiscriminadamente, como de hecho se hace, porque el problema de la Antártida es que es muy grande y no tiene controles de ningún tipo. Ese consenso del que hablábamos antes es un pacto de, en fin, entre gente elegante y educada, que se supone que se cumple, pero solo se supone que se cumple. Y muchas veces hemos visto que no se cumple en muchas circunstancias y que no ha sido posible, por ejemplo, en determinadas bases, que se tengan los cuidados adecuados, que se eviten derrames o que haga cosas de ese tipo. Y si a un país se le ponía, en fin, que quería hacer algo, Francia, por ejemplo, quería hacer en Durville, unas islas, un aeropuerto, y estuvo insistiendo en ello durante mucho tiempo, pese a que era una barbaridad. Es decir, el consenso está bien, pero siempre que funcione bien. Pero, en todo caso, hay que reconocer que el Tratado Antártico, un producto de la Guerra Fría, y la Guerra Fría no solo porque fuera en la Antártida, sino porque era creado en los años 50, 60, ha funcionado muy bien y ha permitido que ya entonces el continente se declarara continente desnuclearizado y que haya dado cabida al Protocolo de Madrid, que es, como decíamos antes, el instrumento de protección más potente que se ha firmado nunca. Pero lo que hay que hacer efectivamente es seguir, continuar y ser más exigentes con las cuestiones políticas en torno a la Antártida, haciendo caso a las recomendaciones de los investigadores, que suelen ser bastante sensatas. Claro, claro. Por un lado, sí quería recordar a nuestros oyentes que si quieren hacernos alguna pregunta a través del chat, pues que nos la hagan, ¿no? Pero bueno, al hilo de esto que comentas, a mí me sorprendió gratamente, ¿no?, la cantidad de controles que hay para ir a la Antártida. O sea, antes de ir, no sé si a ti te lo hicieron también, pero aquí hubo un cursillo muy exhaustivo de todo el personal científico, de los militares, de los técnicos, los guías, los periodistas, de todos los que íbamos a ir en la campaña, para explicarnos exactamente lo que teníamos que hacer, lo que teníamos que llevar, que tuviera el menor impacto posible, ningún producto con microplásticos, y luego allí el control también que había con todos los residuos que se generaban. Las lavadoras tenían unos filtros especiales para que las microfibras, estas que estamos soltando continuamente por nuestras lavadoras aquí y que son tal problema que se ha encontrado hasta en lagos del interior del Ártico, pues que no intentar que no lleguen allí, que están llegando los microplásticos a la Antártida. Eso también es verdad, porque científicos con los que coincidí allí ya los han encontrado en las heces de los pingüinos y en otros sitios. Y cómo no, porque yo misma paseando por las playas me encontré algún plástico que decía, bueno, esto sí que no me lo imaginaba yo aquí, encontrarme plásticos paseando por un lugar lleno de leones marinos y de lobos marinos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay muchísimo control, por lo menos en las bases españolas, de todo lo que se genera. Sí que es verdad que también tuve la ocasión de ir a alguna otra parte y ver cómo algunos científicos de vete tú a saber qué país, pues bueno, sus hierros que les sobran, pues bueno, algunos los han dejado por ahí que te genera muchísimo desasosiego, ¿no? Son los menos, pero también hay eso. Pero en general, como que hay un control muy exhaustivo, ¿no?, ahora mismo de lo que se genera por parte de los propios científicos, o se intenta que lo haya para que su impacto sea el menor posible. Otra pregunta, Pepe Plana. Hola, Pepe, ¿cómo estás? ¿Por qué productos tienen krill? Yo creo que hay que mirar la composición, ¿no? Para averiguarlo.
Sí, hay complementos de estos alimentarios con omega 3, pone omega 3 de krill y bueno, se venden hasta en sitios muy comunes. Basta, incluso algunos lo destacan, ¿no? Porque como se ha visto que es un complemento alimentario bueno, pues algunos lo destacan mucho en su etiqueta y esto es de krill, ¿no? Otros lo tienes que buscar en la etiqueta, pero suelen ser este tipo de complementos alimentarios, ¿no? Con omega 3, el mejor omega 3, en fin, va por ahí la cosa, ¿no? Y sí que no en España, pero sí que vi que en algunos países, como comentaba antes, incluso restos del krill que no utilizan, pues luego los procesan para piensos de animales y porque dicen que son muy buenos para los huesos, bueno, yo qué sé, cosas así variopintas, ¿no? Pero sí que existe un consumo bastante que va en aumento. Uy, os he dejado de ver. ¿Hola? Sí, hola Rosa. Parece que Antonio ya vuelve. Ya, había una pregunta también de Luis Guijarro. Hola Luis, ¿cómo estás? Nos preguntaba por el... Sí, puede estar bien, pero el problema es que sea demasiado abundante. Y demasiado abundante allí es poco. Es decir, en barcos de grandes cruceros de muchísima gente, pues sería un disparate si todo... Y muchísima gente en un crucero pueden ser 5.000 personas. Pues 5.000 personas bajándose a la vez en una pingüinera pueden tener un efecto descomunal. Por lo tanto, yo creo que lo importante es que esté muy regulado y que se haga con todas las precauciones, con el compromiso, y más que el compromiso, con la vigilancia exhaustiva en los barcos, por ejemplo, de que no tiren nada al mar, lo que decía antes Rosa, del cuidado que tiene el personal científico, los periodistas, los militares que van en general, y el compromiso que adquieren y el conocimiento que adquieren debe ser un conocimiento que deben tener también las tripulaciones de los barcos de cruceros para dejar aquel lugar exactamente igual y no llevar nada que no esté allí. Yo creo que debe ser regulado y debe ser regulado para que no haya mucha gente y se haga en los sitios adecuados y en las épocas adecuadas. Lo de la época es un poco más complicado porque la estación en la que se puede hacer es nuestro invierno y es bastante breve, pero aún así probablemente debe haber lugares en los que en ningún caso se debe llegar en ningún momento. Sí, es verdad. Y estaba investigando volver a retomar, porque el año pasado se suspendió todo el turismo a la Antártida, claro, con el COVID, cerraron todas las posibilidades de visita, pero ahora muy recientemente ya se han vuelto a reabrir los viajes y la gente se está volviendo a apuntar. Sí que es verdad que hay quien opina que es una forma de dar a conocer la Antártida, que la Antártida también es un poco de todos y que con control y de la forma adecuada de gestión y con el menor impacto posible, pues no puedes cerrar a que nadie vaya a la Antártida, ¿no? Pero sí que a lo mejor pues controlar, poner un tope, decir, mira, hasta aquí en esta zona puede llegar esta cantidad de gente, pues quién sabe si ese tipo de medidas se terminan tomando porque es evidente que impacto se genera. Porque es que aunque te dicen cuando vas allí no te acerques a más de 3 metros de un pingüino, pues es que la fauna antártica no tiene absolutamente ningún miedo de los seres humanos y tú vas paseando por allí y cuando te quieres dar cuenta estás encima de ellos porque se te acercan, ¿no? O sea, son muy bajitos. Son bajitos y se te acercan y dices, y esta roca que hay aquí resulta que es un león marino, ¿no? Entonces, como es difícil por eso, porque ellos no tienen esa sensación de que tienen que huir, de que somos un peligro, pero igual les estás afectando, tienen un nido cerca con huevos, son crías muy pequeñas, ¿no? Que bueno, en fin, que sí, que se genera impacto aparte de lo que es la contaminación. Y veía por aquí también otra pregunta que nos hace Rafa, que dice, ¿qué lugar ocupa España en el panorama mundial de investigación en la Antártida? Si hemos puesto el foco en algo concreto, en algo que destacamos fundamentalmente, ¿no? Pues, no sé, contesta tú cuando fuiste, ¿qué es lo que más se hacía o qué...? ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Bueno, en principio, entonces, una de las investigaciones punteras en la Antártida, además de todo lo que tiene que ver con el conocimiento del que hablaba antes Rosa, con la batimetría, con la biología, con la etología, con ese tipo de cosas, eran las atmosféricas relacionadas con el agujero de la capa de ozono, porque fue precisamente en la Antártida donde se describió y se encontró primero el adelgazamiento de la capa de ozono, que afectaba de una manera tan notable, y aunque se producía en el hemisferio norte, lo veíamos mucho más grande en el hemisferio sur. Las atmosféricas, por tanto, han sido siempre investigaciones importantes, y ahí España ha tenido gente. El primer, según creo yo, según encontré, el primer investigador español que fue allí fue en 1960, un tío que se llamaba Luis Aldaz, que trabajaba en programas de la atmósfera en la NASA, y fue quien estaba en el Polo Norte y luego dirigió el programa atmosférico de la NASA. Es imposible olvidar de Juan Mari Cisneros con sus sandalias caminando por la Antártida, que era también meteorólogo, o Javier Cacho, que también desde el INTA hizo notables investigaciones con la Antártida. Y luego las geológicas, por ejemplo, también han sido notables. Jerónimo López, por ejemplo, o Eduardo Martínez de Pisón han hecho virguerías en este sentido. Jerónimo López, por ejemplo, subiendo con Pedro Nicolás al Vinson, la cumbre de la Antártida, casi 5.000 metros, y los tíos lo subieron hasta arriba, no solo como una hazaña deportiva, sino también para recoger material, porque son las cumbres precisamente donde no está la capa de hielo. Es verdad que subir 5.000 metros en la Antártida es más fácil porque, como hay una capa de hielo muy notable, subes menos. No subes desde la base como en otros montes, pero aún así es una experiencia notable. Y luego yo creo que las relacionadas con el cambio climático, como en todas partes, porque la Antártida es de lejos uno de los lugares más afectados por el cambio climático, y que además nos sirve de testigo. Esos agujeros que se han hecho en el hielo antártico, donde tiene 4 kilómetros, esas columnas de hielo que se han extraído han permitido mucho conocimiento sobre la composición de la atmósfera hace muchos miles de años. Por lo tanto, esta es otra de los aspectos que más se ha investigado. Y luego, pues ha habido gente en líquenes, ha habido gente, por ejemplo, había un canario fantástico que se llamaba José Darias, que era un especialista mundial en un águila que estaba solamente en la bahía Copperman, en la isla de Roberts, ¿no? Pues había gente muy, muy específica. Y de aquellos primeros que empezaron a publicar al principio, la verdad, en los anales de la revista Antártica, eran publicaciones propias, digamos, pues cada vez más, y después de que se entró a formar parte del SCAR, las investigaciones de la Antártida se publican en revistas publicadas en cuartiles importantes, revisadas por pares, y eso es lo que hace que sea una ciencia de nivel. No sé ahora, Rosa, si tú estás más al día con algunas cuestiones, seguro que sí. Bueno, evidentemente el cambio climático sigue siendo un tema principal, sobre todo porque además, pues en estos últimos años se ha acelerado muchísimo en Antártida, sobre todo en algunas zonas. Entonces, hay muchos científicos españoles que están viendo cómo esto está impactando de distintas formas. Pues hay unos que están estudiando ahora los glaciares que hay más cerca de la base Juan Carlos I, ¿no? Un equipo de la Politécnica de Madrid, y que, por cierto, cuando yo estuve el año 2020 se quedaron pasmados porque ellos habían puesto una serie de estacas para ver cómo avanza el glaciar, ¿no? Y cuánta nieve acumula de un año en año, y se las encontraron prácticamente todas tiradas por el suelo, o porque no había nevado nada o porque había sido tal el deshielo que había habido que no estaban en su sitio, ¿no? Estaban casi todas caídas por el suelo. Entonces, eso da un poco idea de cómo se está acelerando en determinados momentos, ¿no? el deshielo en la zona. Y claro, pues directamente en el hielo o indirectamente analizando pues las plantas, la fauna, ¿no? Cómo les afecta también el deshielo, lo que decía antes, ¿no? Del krill, si hay menos krill, pues cómo afecta la supervivencia de las crías de los pingüinos. Cerca de mi isla de Decepción, en Punta Descubierta, hay una de las grandes pingüineras de pingüinos barbijo, ¿no? Que estudia un científico español, Andrés Barbosa, que
le conozco mucho y no coincidí con él en la Antártida, pero que este año sí que va a ir a la próxima campaña, ¿no? Pero yo no le vi a él, pero vi a sus pingüinos por allí y él ha llegado a determinar como que hay colonias que están disminuyendo hasta en un 40%, ¿no? Que es de población, que es una barbaridad, ¿no? Y afectadas por el cambio climático, ¿no? Entonces, ese es un tema fundamental. Y luego hay una cosa que yo no sé si cuando tú estuviste se estudiaba tanto, que a nivel geológico son todos los movimientos sísmicos que se producen en el estrecho de Bransfield, que separa el continente de la península antártica y ahí hay muchísimos estudios ahora de oceanógrafos españoles a bordo del Hespérides, fundamentalmente, ¿no? Y de este otro barco, el Sarmiento de Gamboa, cuando va, que no va todos los años, este año sí que van a ir los dos barcos, cuando yo estuve solo fue el Hespérides, y hacen muchísimas investigaciones relacionadas con sismología, también porque como Isla de Decepción es un volcán, pues de hecho me contaban, es que nosotros tenemos islas volcánicas en España y conocer muy bien cómo funcionan los volcanes pues es fundamental para nosotros. Y ahora científicos con los que yo estuve en la Antártida están en La Palma haciendo el seguimiento del volcán en erupción. O sea, y ese era uno de los temas también muy fundamentales, sobre todo en Isla de Decepción, porque además la presencia de España en esa isla depende un poquito de cómo se comporte ese volcán. También, ¿no? Que no haya demasiados terremotos fuertes, que los ha habido en el pasado y se han destruido bases allí. En el año 69, una base argentina y una base chilena les tuvieron que rescatar in extremis por una erupción, en Decepción. Sí, sí. Yo, estando allí, los científicos de allí llevaban contabilizados en las pocas semanas que llevaban, no sé si eran 1.500 seísmos, ¿no? Algunos me decían que a lo mejor no eran seísmos porque sus sismógrafos detectaban cualquier movimiento y que podían ser derrumbes de Eran más bien cinquismos o cuatrismos, como mucho. Pues no sé, pero vamos, que unos cuantos seísmos sí que se producían en la isla, ¿no? Pues eso ya se hacía entonces. De hecho, en la primera expedición científica gorda que fue a la Antártida en el año 86, la 86-11, que hizo el Instituto Oceanográfico en 2 barcos, una de las cosas que hicieron precisamente fue una batimetría del Bransfield, de las primeras, y con unos medios que tenían esos barcos mucho peores de los que tiene el Hespérides, para ver el fondo marino. Una de las primeras cosas que hizo el Hespérides allí precisamente fue encontrar un pico, una montaña submarina bastante notable. O sea que los instrumentos están siempre determinando qué investigación se hace en la Antártida. Eso pasa todavía más. Estás determinado, haces aquello que puedes hacer y en buena medida puedes hacer aquello para lo que tienes instrumentos adecuados. Y las batimetrías, por ejemplo, dependen de los haces que tenga y de la potencia que tengan los barcos en cada momento. O sea que eso es algo que yo creo que es relevante. En todo caso, preguntaba Rafa también sobre el puesto que ocupamos. Bueno, yo creo que está, en fin, es difícil decir dónde estamos y las comparaciones, pero bueno, yo creo que estamos en el grupo de cabeza, probablemente y comparativamente mejor que con respecto a otras disciplinas científicas. Es como la biología molecular y la astrofísica y alguna otra, una de las especialidades científicas, la ciencia antártica, en las que yo creo que los investigadores y las investigadoras españolas ocupan un lugar relevante que puede estar, pues no sé, probablemente seamos de los 10 países del mundo que más contribuciones de interés hacen a lo largo del año. Y yo creo que eso es importante y se debe en buena medida también a la apuesta política que se hizo en su momento, al empuje, desde luego, de Antonio Ballester y de Josefina Castelví, a la que, en fin, siempre que se hable de la Antártida conviene recordar, y después a la gente del Consejo en su momento, cuando lo presidía Emilio Muñoz, que impulsaron la creación del Hespérides, que en su momento fue un aparato extraordinariamente caro y que fue producto también de la explosión que tuvo la investigación científica en España en la segunda mitad de los años 80, cuando había dinero, cuando, en fin, las previsiones eran mucho mejores y se hicieron muchas cosas. Y eso nos permitió instalar la base, nos permitió
que también por vergüenza torera, en lo que al principio era solamente un refugio en la Gabriel de Castilla del Ejército de Tierra, se convirtiera en una base también extraordinaria, que a Las Palmas, que era después de todo un barquito, en fin, relativamente pequeño y que hacía lo que podía, pues le sucediera el Hespérides, que es un barco verdaderamente que nos colocó en un lugar extraordinario. Por lo tanto, gracias a los instrumentos podemos tener una ciencia de calidad y, sin duda, gracias a los investigadores e investigadoras apasionados que se pasan allí 1 mes y medio al año. Me preguntan por aquí Guillermo Prudencio, dice muchas gracias Guillermo, por trasladarnos a los paisajes antárticos. Gracias a ti por estar ahí. Os quería preguntar cómo convencemos a la gente de que la protección del océano Antártico es importante. Yo creo que es un sitio que está muy lejano y es verdad que a veces resulta muy difícil implicar a la gente en sitios que están tan lejos. Es que estamos hablando de un lugar que está a 13.500 kilómetros de distancia de donde estamos ahora hablando, ¿no? Pero yo creo que lo importante es, primero, saber que no podemos permitirnos el perder un lugar como la Antártida, o sea, los ecosistemas que hay allí, no nos podemos permitir el perderlo, que ya hemos perdido mucho de zonas tropicales, el deshielo en el Ártico todavía se acelera mucho más que en el sur y está generando, pues grandes problemas climáticos, pero es que lo que ocurre en la Antártida también afecta a todo el clima de la Tierra, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Que las corrientes de agua que se generan en la Antártida afectan a todo lo que está pasando en el resto del planeta y, por supuesto, nos afectan a nosotros. Entonces, hay que protegerlo porque es necesario protegerlo, porque no podemos permitirnos seguir perdiendo biodiversidad al ritmo a la que lo estamos perdiendo. Eso en primer lugar, o sea que... Pero luego ya, incluso desde un punto de vista egoísta, de bueno, ¿y a mí qué? ¿No? Pues sí, ¿a ti qué? Porque lo que ocurre en la Antártida afecta a todo el clima planetario a través de las corrientes oceánicas e incrementa los riesgos de fenómenos extremos e incrementa los riesgos de catástrofes que luego sufrimos todos. O sea que luego cuando tenemos aquí una Dana o una Filomena decimos, ¿y esto cómo es posible? Pues bueno, todo está relacionado en este planeta y evidentemente hay que... Y yo creo que aquí es fácil convencer a la gente. Yo no creo que sea tan difícil aquí el convencer a la gente de protegerlo, sino que ahora mismo en el caso del océano Antártico el problema es que estamos hablando de 2 países donde podemos convencer a los chinos y podemos convencer a los rusos, pero si no convencemos al líder chino y al líder ruso, pues lo llevamos bastante mal, porque resulta que son países donde la sociedad civil no tiene el papel que debería corresponder, la verdad. Entonces ya sabemos lo que pasa tanto en China como en Rusia. Entonces pues podemos convencer aquí a la gente de que es necesario conservar esa maravilla. Sinceramente creo que es fácil, ¿no? Pero convencerla a determinados líderes, si no es a cambio de otras cosas y de esas negociaciones que seguramente tendrán que tener lugar, pues va a ser más difícil. Como decía Rosa, es importante por muchas razones, Guille. Yo creo que, por ejemplo, la capa de hielo que tiene la Antártida, que es de una extensión muy notable, es más grande que... Es un continente llamativo que durante muchísimo tiempo hemos estudiado en el cole que había 5 continentes, como si no existiera la Antártida, que en tamaño es notablemente mayor, por ejemplo, que Australia. Pero esa capa cubierta de blanco refleja, por ser blanco, una cantidad notable de la luz del sol que tiene, la refleja fuera y no. Si se perdiera esa nieve, ese calor se quedaría en la Tierra y aumentaría notablemente el efecto invernadero. Sin hablar de que el 80% del agua dulce del planeta está allí. Si se fundiera ese hielo, los mares aumentarían en torno a 60 metros. No es como el hielo del Ártico, porque el hielo del Ártico ya está en el agua. El hielo del Ártico es agua helada. El hielo de la Antártida es una isla llena de hielo que no está en el agua. Es decir, que si ese hielo, si esos millones y millones de toneladas entraran en el agua, subiría muchísimo el nivel de los mares. Pero además de esas razones, además de las que ha dicho Rosa, además de preservar un lugar único
como ese, yo recuerdo lo que decía Miguel Delibes en su libro de Vida, cuando hablaba del lince y de por qué proteger al lince y las especies emblemáticas. Y él decía que si tú tienes un lavaplatos y de repente se te cae un tornillo y el lavaplatos sigue funcionando, pues tú no le das mucha importancia porque sigue funcionando. Luego se cae otra gomita y parece que sigue funcionando, y luego hay una bandeja que ya no cierra bien, pero que vale, y hay un momento determinado en el que el lavaplatos se ha estropeado y ya no funciona más. Y Miguel decía, bueno, estas especies emblemáticas son como esos tornillos que no sabemos perder cuál de ellos significará tener que cambiar de lavaplatos, y no tenemos otro lavaplatos. Bueno, pues así como el lince, el águila y esas especies emblemáticas que protegemos y que parece que son más importantes que las demás y no lo son en absoluto, lo que sirven son de señuelos. Si no somos capaces ni siquiera de proteger algo tan vistoso, tan fantástico como el lince, pues desde luego a lo demás le vamos a hacer muchísimo caso. Si no somos capaces de proteger un lugar prístino como la Antártida, que está allí a tomar por rasca, que es tan particular, que tiene esas maravillas que tiene, si no somos capaces de proteger la Antártida, entonces nos va a ir muy mal. Por eso yo creo que hay que convencer, todo el mundo tiene que estar convencido de la necesidad de proteger la Antártida, porque en definitiva es protegernos a nosotros mismos, seamos europeos, chinos o rusos. Pues ojalá de verdad que se consiga, porque ahora mismo, estos días, está teniendo lugar esa comisión donde en teoría se podría dar vía libre a la protección de estos 4 millones de kilómetros cuadrados de océano Antártico, ¿no? Y sin embargo todo dice que no va a ser posible y que todavía tardaremos unos años en conseguirlo, ¿no? O sea que ojalá, es verdad que es una cuestión que debería ser una prioridad, como proteger otros lugares, y además allí donde no hay conflicto, porque en otros lugares está habiendo determinados tipos de conflictos entre proteger áreas donde vive gente, ¿no? Y el impacto que esa protección puede tener en determinados pueblos que ya vivían allí, pero es que además en la Antártida no vivía ningún ser humano, no ha ido ningún ser humano, ¿no? Hasta tiempos muy recientes. Entonces dices, pues debería ser mucho más fácil, ¿no? Eso no quita que no haya habido reivindicaciones territoriales con la Antártida, aunque no sea de nadie, que las ha habido, sus movidas. Bueno, las hay. Las reivindicaciones territoriales de los 7 países. Los 7 países que piden su trocito de tarta, que son Chile, Argentina y Gran Bretaña, que piden prácticamente el mismo pedazo, Francia, que pide una esquinita, Noruega, porque no en vano Amundsen llegó el primero, y Australia y Nueva Zelanda, que están muy cerca. Bueno, pues la verdad es que son reclamaciones que no van a ningún sitio. Una de las ventajas, hablábamos antes también de la cortesía antártica, del consenso y del sistema del Tratado Antártico, ha sido haber conseguido que esas reclamaciones territoriales no hayan pasado a mayores y no hayan generado ningún problema en la conservación y ni siquiera ningún problema en el día a día del Tratado Antártico. En buena medida porque ni Rusia ni Estados Unidos tenían pedidos trozos de tierra, reclamaciones, y una de las cosas del Tratado Antártico fue decidir que se quedaban congeladas, lo cual es natural en la Antártida, esas reclamaciones, y que no se iban a admitir nuevas reclamaciones. Por lo tanto, eso está ahí, y la verdad es que a estas alturas del partido a nadie le importa un comino si alguien tiene reclamaciones territoriales o no, porque es algo que es un brindis al sol. Sí, sí. Pero bueno, ahí sigue la cosilla, porque a mí me sorprendió mucho saber que, por ejemplo, en las bases argentinas procuran que durante todo el año haya familias con niños, ¿no? Y de hecho están allí escolarizados, y de hecho por casualidad en Ushuaia conocí a una de las familias que habían estado viviendo con sus niños pequeños todo un invierno antártico, que es tela, ¿no? El invierno en la Antártida, y era un poco por esa cuestión de no terminar de decir, bueno, nosotros aquí tenemos familias viviendo, ¿no? Tenemos un asentamiento con niños, y incluso ha habido algún niño que ha nacido argentino en la Antártida, ¿no? El Marambio, pero en Chile también, en la base de Rey Jorge, había una escuela. Y había niños que vivían ahí y estaban encantados de estar allí, de la vida, de lo que hacían allí. Hacen patria. Ellos consideran que es una parte de su país y que por lo tanto tienen que estar allí. De hecho, hubo un momento de tensión muy, muy notable
en el año 82 entre Inglaterra y Argentina cuando la Guerra de las Malvinas, porque es la misma reclamación la de las Malvinas que la de la Antártica, la de la Antártida de Gran Bretaña. Por lo tanto, hubo sus momentos de tensión en su momento sin que llegaran, la verdad, a mayores, lo cual habla bien, efectivamente, del sistema del Tratado Antártico y del consenso. Te pregunta Luis Guijarro, hola Luis, que si crees que tu libro de la Antártida es actual todavía. Muchas gracias por la pregunta, queridísimo Luis. Desde luego que sí, en fin, está de rabiosa actualidad. Con los 30 años incluye el texto del protocolo de Madrid. Sí, mira, yo creo que sí. Porque una parte muy notable es la parte histórica, otra parte es la parte de la biología, la geología, lo que se encuentra allí, y eso la verdad es que no ha cambiado mucho, sigue habiendo las mismas focas, el mismo tipo de pingüinos y el mismo tipo de accidentes geológicos que había entonces. La parte del Tratado Antártico sigue exactamente igual con las nuevas reuniones que ha habido, pero desde el protocolo de Madrid no ha habido grandes avances en ese sentido. Y lo que más puede haber variado es la última parte, que era lo que había hecho las investigaciones de España, que están retratadas de manera bastante exhaustiva, pero hasta el año 2000, que es la segunda edición. La primera edición salió en el 92 y la segunda en el 2000. Ahora, yo creo que ya no se encuentra, está bastante agotado y yo a veces de repente veo alguien que lo vende o que se vende en algún sitio de estos de segunda mano en unos precios verdaderamente disparatados. Yo por ese dinero creo que no lo compraría, la verdad, pero si alguien tiene mucho interés, hablamos. Bueno, pues nada, si no que te lo reediten, te lo tienes que, ¿no? Que lo vuelvan a reeditar, le das un halo de actualidad al último capítulo y ya está. Pues nada. ¡Qué buena idea! ¡Oh, qué buena idea! Bueno, eso háblalo con la editorial, que seguro, yo creo que aprovechando los 30 años del Protocolo de Madrid, no vendría nada mal. Así que es una buena percha. Que, pues nada, no sé si tenemos alguna pregunta más de alguno de nuestros televidentes. Y si no, pues mira, sí, aquí ha entrado algo. No hay más preguntas. No hay más preguntas. Pues nada, ha sido un placer compartir este ratito, la verdad, contigo, Antonio. Y bueno, yo sigo un poco, a veces me veo pensando en vivencias que he tenido en la Antártida todavía. O sea que yo creo que es algo que se te queda ahí ya cuando has estado ya, o por lo menos a mí me ha pasado con 2 sitios. Me pasó con África y ahora me ha pasado con la Antártida. Como que no termino de desengancharme, aunque hace ya... pues bueno, un año y medio, ¿no? Que volví y sigo ahí totalmente enganchada a todo lo que concierne a este continente. Y bueno, yo os animo a leer el blog que fui escribiendo durante la campaña, que está en El País, en Somos Antártida, y sigue ahí abierto. Y bueno, aunque ya no, pues por desgracia de decir que ya el blog no les ha interesado para seguirlo publicando, yo voy a seguir publicando cosas de la Antártida, así que por ahí lo encontraréis y esperemos que pronto la nueva edición del libro de Antonio. Pues muchas gracias, Rosa. Yo puedo confirmar que 30 años después se sigue soñando con la Antártida. Es un sitio al que merece la pena ir quien pueda y si no, saber todo lo que se pueda de este lugar maravilloso, el último rincón de la Tierra, la nevera del planeta, la catedral de hielo, que decía Neruda y a la que desde luego hay que, si no ir, por lo menos siempre soñar con ir. Muchas gracias, María, presidenta de APE, por organizar esto. Gracias, Javi. Gracias, Rosa, y gracias a todos los que nos han seguido en esta, para mí, tan entretenida charla. Hasta otro día. Venga, un saludo a todos. Hasta otra y gracias, de verdad. Adiós.